Rocha.info. Nadie deja su hogar a menos que su hogar sea la boca del lobo. Solo corres hacia la frontera cuando ves al resto de la ciudad corriendo también. Debes entender que nadie sube a sus hijas e hijos a un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Nadie se quema la palma de las manos bajo los trenes, debajo de los coches. Nadie pasa días y noches en las entrañas de un camión alimentándose de periódicos, a no ser que las millas recorridas signifiquen algo más que el simple camino. Nadie se arrastra bajo las vallas, nadie quiere que le peguen, que le compadezcan, nadie elige los campos de refugiados, ni los cacheos que dejan el cuerpo dolorido o la cárcel. Derribemos muros, construyamos puentes. Nos acostumbramos a que cada día muera gente en el Mediterráneo, en las fronteras, de frío, de hambre, a que se trafique con seres humanos, a los asesinatos machistas, a tolerar lo éticamente intolerable. Los estados que ahora cierran sus fronteras llevan 500 años saqueando los recursos de muchos de los estados hoy empobrecidos que expulsan a sus habitantes. La gente sale de países muy empobrecidos que paradójicamente son muy ricos en recursos naturales. El neofascismo ya no es una hipótesis. Estamos viendo cómo se despliega con intensidades y formas diferentes a lo largo del planeta, y una de sus claves es acostumbrarnos a tolerar lo intolerable. Las gentes de bien no tenemos más opción que combatir el fascismo. Como recompensa a nuestro esfuerzo activista, obtendremos el orgullo de pertenecer a una comunidad solidaria, que cuida a quienes la componen, que abraza y acoge a quien lo necesita, que se organiza para defender los derechos humanos. Tendremos la conciencia tranquila y podremos mirar a los ojos a las generaciones venideras sin tener que bajar la mirada. Con ánimo de combatir al fascismo, estamos organizando una acción internacional el 5 de mayo de 2019. El abrazo de los pueblos, de las personas y de los derechos humanos. Es una campaña por la defensa de la humanidad, de las personas migrantes y de su libre movimiento y acogida en Europa, y contra el neofascismo. Nos manifestaremos para hacer frente a las fuerzas de extrema derecha y neofascistas que están ganando terreno entre importantes sectores de la población, y lo haremos precisamente antes de las elecciones europeas, para visibilizar que somos muchas quienes pensamos que estas elecciones europeas, que estas fuerzas están arrojando olas de odio sobre las personas migrantes y refugiadas, a las que culpan de todos los males de nuestras sociedades.